tenemos acceso a datos móviles en la calle, vemos broadcast, vemos películas de internet, etcétera, etcétera, y todo eso tiene que ver con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para darles una introducción no tan aburrida como la podría dar yo, les voy a poner un video para que vean de qué se trata la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. ITU members connect the world. The ITU family is growing, ever more diverse, to deliver on the promise of the digital economy. With 193 member states and more than 900 members, from leading companies to SMEs, in areas as diverse as telecoms, internet, broadcast, satellite, software, artificial intelligence, fintech, utilities, automotive, smart cities, to regulators, universities, R&D institutions, international and regional organizations. ITU members come from every corner of the globe. Africa, Americas, Arab states, Asia and the Pacific, Commonwealth of Independent States, Europe, and regional and international. Nowhere else in the world will you find such a rich and diverse network of experts and leaders in the global ICT ecosystem. So what are you waiting for? Become a member. Go to www.itu.int/join. Bueno, de lo que hace la UIT, lo muestra quizá un poco descontextualizado de lo que todos conocemos, pero la verdad es que las universidades, las empresas, principalmente como vieron en el video, son los que más participan, porque al final de cuentas las empresas grandes, las empresas importantes, son las que tratan de establecer sus productos. Por lo tanto, al establecer sus productos necesitan que las normas de operación y de fabricación que ellos utilizan sean las que se acepten a nivel mundial, a nivel global. Entonces la participación de las empresas es totalmente importante y totalmente masiva. Por otro lado, los Estados miembros a través de sus instituciones administradoras de las telecomunicaciones. En el caso de México, los que participan intensamente desde el punto de vista de gobierno es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo opera la UIT? La UIT tiene tres sectores. La UIT tiene tres sectores divididos en lo que es el de radiocomunicaciones, que ahorita es el que verdaderamente tiene mayor impacto, porque ahorita todo lo que hacemos se puede decir que es inalámbrico, desde satélite, televisión, telefonía, etcétera. Todo lo que los dispositivos que manejamos tienen la posibilidad de hacerlo inalámbricamente, incluyendo los satélites. Todos nosotros usamos los satélites de los distintos países que tienen cobertura en México, y todo es a base de radiocomunicaciones. El sector de normalización es el que se encarga de las reglas que deben de seguirse para todos los servicios de telecomunicaciones, y el sector de desarrollo, que es aquel que le da entre sus principales funciones es darle acceso a las empresas para que puedan darse a conocer a nivel global y que para que puedan desarrollarse de manera conjunta con otras empresas en otros países, además de promover el desarrollo de las telecomunicaciones en países de bajo
bajo desarrollo, o sea, apoya que los países más pequeños, los países menos favorecidos, puedan ir poco a poco incrementando su acceso a las redes. Tiene 4 eventos muy importantes al año, nada más de los más importantes, porque más adelante les diré por qué digo esto. Tiene 4 conferencias mundiales, que es la de desarrollo de las telecomunicaciones, la de normalización, la de radiocomunicaciones y la plenipotenciaria. Son 4 reuniones que tiene al año, digo cada 4 años una, y las tiene terciadas, de que uno cada año, solamente se desarrolla una reunión de estas grandes mundiales cada año, pero son 4 que se llevan a cabo a lo largo de los 4 años. La oficina de radiocomunicaciones, que es el primero, lo pueden ustedes escuchar como sector de radiocomunicaciones, como oficina de radiocomunicaciones o como la UITR, que a final de cuentas es más o menos lo mismo. Como ya les comentaba, cada vez más el uso de recursos disponibles para el acceso a las redes. Entonces, para los países es sumamente importante participar en estas conferencias que les menciono, pues ahí se definen muchas de las cosas cómo van a operar en el futuro. Y hay que mencionar una cosa que es muy importante: las decisiones que se toman en el momento no son, en la mayoría de los casos, no son las especificaciones de los equipos y de las frecuencias que se van a llevar a cabo de inmediato, sino que todas las decisiones que se toman en estas conferencias al menos llevan un par, 3 o 4 años en que se establezca. En pocas palabras, las decisiones que se toman en las conferencias son para el mediano plazo. Una de las cosas más importantes que hace el sector de radiocomunicaciones es la gestión internacional del espectro de radiofrecuencias, incluyendo, como les mencioné, las órbitas de los satélites. Todos hemos escuchado hablar de los satélites, no sé si ustedes estén enterados que hay distintos tipos de órbitas para los satélites. La principal, y hasta la fecha, bueno, hasta hace un par de años todavía la más importante, eran las órbitas geoestacionarias. Son aquellas que están a 36.000 kilómetros de la superficie de la Tierra y están ubicadas sobre el Ecuador. Esta distancia permite que la cobertura de los dispositivos que están allá arriba sea muy amplia y puedan abarcar una gran parte de los continentes. Como yo les menciono, hasta hace un par de años que empezó el boom de los satélites pequeños y de los satélites, los geoestacionarios, que aún siguen siendo muy importantes, pero ahorita los satélites pequeños que están aquí entre 300 y 600, 800 kilómetros sobre la superficie son los que están teniendo un boom increíble. Vale la pena mencionar, como muchos de ustedes saben, lo de SpaceX, que ya está mandando miles de satélites, de estos satélites pequeños, para dar cobertura de Internet a nivel global. Entonces, el futuro puede ser que en un periodo corto, digamos de 5 a 10 años, los satélites pequeños sean los que realmente sean utilizados más que los geoestacionarios. Hay varias razones. Los geoestacionarios son muy caros, carísimos, son muy grandes. Lanzar un satélite geoestacionario al espacio y colocarlo en su órbita es muy caro. En cambio, los satélites estos, que pueden ser desde 10 centímetros, desde cubitos de 10 centímetros por 10 por 10 hasta tamaños un poco mayores, son infinitamente más baratos. En verdad son súper más baratos, y si los utilizan de manera masiva, obviamente mandarlos fabricar sale realmente, se podría decir que hasta regalado. Y la propuesta que está haciendo Elon Musk respecto al lanzamiento de los satélites, él está diciendo que en el lapso de unos máximo 5 años, lanzar un satélite de estos al espacio, a su órbita de entre 300 y 800 kilómetros, va a costar alrededor de $300. O sea, es algo increíble. Ahorita
Aún para estos satélites pequeños se pagan millones de pesos, pero él propone que en el corto plazo, mediano plazo, van a ser muy barato poder lanzar estos satélites al espacio. Si hablamos de los satélites y los servicios espaciales, pues, ¿para qué sirve? Si ustedes ven, la forma más clara de ver cuando uno está utilizando un satélite, aunque no sepa que lo está utilizando, pero se nota que lo está utilizando, es cuando vemos en la televisión, principalmente en los noticiarios, como el presentador que está en México, el locutor que está en México, le hace una pregunta remota a otro reportero que está en otra parte del mundo. Si ustedes se han dado cuenta, el locutor hace la pregunta y la persona que está de manera remota se queda así como, ¿qué pasa? ¿No? O sea, porque lo que tarda en llegar la señal, en que se procesa en tierra, se sube al satélite 36,000 kilómetros, después allá se procesa para hacia dónde va a ir dirigido y se vuelve a bajar y se vuelve a procesar para que el señor escuche, pasan algunos segundos. Por eso vemos que a veces las preguntas que hace el locutor se queda el remoto así como viendo qué es lo que está pasando, pero es por eso, no por el retardo que existe de cuando estamos utilizando el satélite. Es una manera muy fácil de visualizar cuando estamos usando satélites, aun cuando no nos damos cuenta. Y obviamente esto es por la distancia, 36,000 kilómetros de ida y 36,000 kilómetros de regreso, más todos los tiempos de proceso en tierra, se notan, son realmente muy notorios cuando estamos utilizando satélites. ¿Para qué más sirven los satélites? Para monitoreo de la superficie terrestre, del mar, el movimiento de los animales marinos, el sargazo, el crecimiento de las plantas, cultivos ilegales, seguridad, cuestiones de seguridad, movimiento de aviones, movimiento de barcos, todo eso lo podemos estar vigilando a través de los satélites. El uso que le estamos dando a las telecomunicaciones actualmente nos va a llevar a que en un momento dado y más bien cada vez necesitamos mayor ancho de banda para poder tener acceso a todos aquellos recursos que tenemos disponibles. Esto significa que ahora, por ejemplo, si el acceso a internet se tarda unos segundos, ya hasta nos desesperamos, ¿no? Porque no entra. Pero realmente, nada más si imagináramos, simple y sencillamente en México, que somos más de 100 millones de habitantes, que la mitad estén tratando de entrar a una red simultáneamente, esto ocasiona que las redes a veces no respondan de inmediato. Esto ocasiona que cada vez las empresas y los gobiernos están impulsando que las velocidades que se puedan manejar en las redes sean cada vez mayores. Pero así como vayan a ser cada vez mayores las velocidades de las redes, cada vez va a ser mayor el uso que le demos nosotros a ese espacio, a través de películas, de videos, como ya lo hacemos, ¿no? Pero al rato va a ser totalmente común estar haciendo llamadas, videollamadas, mandando videos, películas completas, etcétera, etcétera. O sea, va a ser una carrera unos contra otros, pero realmente yo creo que siempre vamos a tener problemas de comunicación. A solo que logremos hacer lo que han hecho en algunos países que tienen anchos de banda increíbles, lo que para nosotros serían fuera de la realidad. Por ejemplo, parece que Islandia tiene alrededor de gigabits en sus velocidades de acceso, cosa que nosotros, si nos va bien, tenemos 100 megas, ¿no? Y eso, bueno, ¿para qué entramos en detalle? Normalmente nos prometen 100 megas, pero no nos dan 100 megas, ¿no? No sé, este sector, que es el de radiocomunicaciones, para mí es el que ahorita tiene más importancia, y entonces me gustaría presentarles este otro video que igual establece lo que hacemos. Hay otros dos videos más adelante que quizá eso sí me lo salte porque son de un poquito menor interés, pero ese yo creo que sí tiene interés suficiente.
hasta en el futuro de los vehículos autónomos está involucrada la OIT, la inteligencia artificial, y como ven en muchos de los temas que están por llegar, la 5G, etcétera, etcétera. Todo lo que sea radiocomunicaciones está ahí. Están las otras dos oficinas, la de normalización, que como ya les mencioné, es en donde se elaboran las normas internacionales para el funcionamiento de las TIC actualmente como las estamos utilizando, y así constantemente, como se vio en el video, son más de 1500 recomendaciones a nivel internacional que poco a poco se van actualizando, se van desechando, etcétera, etcétera, dependiendo de las necesidades del mercado y de los nuevos desarrollos. Si no fuera por estas normas, parece pedante decirlo, pero no podríamos hacer nada, ¿no? No podríamos hacer ni siquiera una llamada telefónica. Aún en los tiempos de la telefonía alámbrica no se hubiera podido hacer una sola llamada si no existieran las normas coordinadas por la OIT, porque de esta manera es que se asignan. Por ejemplo, si ustedes hacen una llamada a Australia y se saben el número y la clave de acceso, no tienen que hacer nada más que marcar y llega la llamada. ¿Por qué llega? Porque toda esa coordinación está hecha a través de la OIT. Cada país tiene asignados sus números. México es el 52. Si hacen ustedes una llamada de cualquier parte del mundo hacia México, hacia su casa, lo único que tienen que agregarle al número telefónico de 10 dígitos que conocen es agregar el número 52. Y con eso pueden tener acceso desde cualquier parte del mundo a su casa o a su teléfono que quieran llamar. Lo mismo sucede en todos los demás teléfonos. Todo lo que va a suceder con la televisión IP, todo lo que va a suceder con los nuevos desarrollos del estándar HT 264, yo creo que lo vamos a ver en un poco de tiempo, en el transcurso de unos años, y todo eso está coordinado con la OIT. Como les mencionaba, aquí también tiene su video, pero yo creo que me lo salto. Y está la oficina de desarrollo. Nos pasamos a la oficina de desarrollo. Lo que les comenté al principio, es el sector de la OIT que está enfocado a reducir y en un futuro dado a cerrar la brecha digital dentro de los países y entre los países. Tratar de que todos tengamos las mismas posibilidades de conexión, tecnológicamente hablando, es uno de los principales objetivos de la OIT. Y por otro lado, lo que les mencionaba de las empresas que quieran demostrar su liderazgo mundial en tecnologías de la información y cómo aprender y poner en práctica las mejores políticas para desarrollar las telecomunicaciones en los países, así como hacer que las empresas cumplan con su parte de responsabilidad civil que tienen a nivel nacional y en un momento dado a nivel internacional. Bueno, ahora pasaremos, ese es el video de desarrollo. ¿Qué beneficios tiene que una institución como el Politécnico o como una institución, como una empresa cualquiera, o que los propios países puedan tener acceso siempre y cuando sean miembros de la OIT, que además es totalmente recomendable? No puede pensarse en un esquema de que los países vivan fuera de la OIT. Hay ejemplos, que si me da tiempo lo diré al final, de países que se han salido de los esquemas de la OIT y verdaderamente se han metido en problemas muy serios. Yo no sé, aquí están los beneficios, los puedo leer: establecer redes con reguladores de TIC, formuladores de política y expertos de la industria y la academia. Esta cuestión de los expertos es muy importante, porque si uno tiene la capacidad de conocimiento de un tema específico, puede uno darse de alta o registrarse en la OIT, y si en algún país, alguna empresa requieren de una persona que sepa de lo que nosotros sabemos, puede ser llamado a nivel nacional o a nivel internacional por cualquier país, dependiendo de la experiencia que tenga uno en cualquiera de los temas de telecomunicaciones. Obviamente, como ya se mencionó, contribuir a la elaboración de estándares
recomendaciones o normas globales y a las mejores prácticas, que es una de las cosas que también se pone mucho énfasis, porque muchas veces los países empiezan a establecer algo, una política de telecomunicaciones, y tienen la posibilidad de ver la experiencia de otros países, cuál ha sido la mejor práctica para llevar a cabo lo que ellos quieren. Participar y contribuir en los grupos de estudio, es una cantidad de grupos, de veras que yo nunca me he puesto a contarlos, pero hay grupos para todo. Hay grupos internacionales que están trabajando sobre todos los temas, que están trabajando de manera constante y regular, y muchos de estos grupos podemos tener acceso de manera remota, a lo mejor nada más para ver lo que está en los temas que están tratando, o en un momento dado también para intentar contribuir en alguno de los temas que sean de nuestro interés. Se asesora a los gobiernos, yo conozco algunas personas mexicanas que han sido contratadas por otros países para en un momento dado dar su opinión o proponer esquemas de establecimiento de sistemas de telecomunicaciones dentro de otros países. Se comparte conocimientos, eso es de manera regular, con la compartición de conocimientos a nivel mundial es total, porque toda la gente da su opinión, toda la gente puede decir cómo piensa que se deben de hacer las cosas o cómo se han hecho en su país, y toda la información que se obtiene a través de esas discusiones en esos grupos de trabajo es imposible tenerla toda, pero sí cuando uno escucha un tema en el que uno está interesado y ve que lo están discutiendo, el beneficio que puede obtener uno es muy importante. Y obviamente, como esas reuniones son a nivel mundial, global, pues cuando uno tiene la oportunidad de ir, porque son reuniones presenciales, pues uno puede visitar muchos de los países del mundo. La participación en conferencias, que ya la mencioné, debates mundiales y regionales, es también muy importante. Todas las estadísticas y estudios de bases de datos de los líderes en telecomunicaciones y la información es muy importante, y mucha de esas se tiene ahí. Además, aparte de que hay mucha información que es libre, yo creo que entre el 60 o 70% de la información que se produce en la OIT está a disposición de todo aquel que esté interesado lo puede hacer. Además, si ya pasamos a lo que el IPN tiene como participación, como el IPN es miembro académico de la OIT desde el 2011, empezó su participación a iniciativa de la entonces directora de los 8 de Bustamante, fue la que impulsó el Politécnico participara en esto. Y pues aquí están unos datos de lo que se ha hecho, ¿no? De lo que se ha logrado, de dónde se ha asistido, de cómo se ha ido ampliando desde lo que era la COFETEL, que ahora cambió a ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De ahí se pasó a la SCT, posteriormente se pasó a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, y finalmente se llegó a la OIT, y se ha ido colaborando en todos estos años en muchas de estas reuniones que aparecen aquí. Tanto en la OIT se ha participado en 8 reuniones mundiales, además en este periodo de pandemia se participó en otras 3 a distancia, y dentro de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones se participó en 10 reuniones presenciales y en 7 sesiones a distancia. Esto en base a que el Politécnico es miembro académico. ¿Qué cosas ha hecho el Politécnico en este universo de actividades? Pues aquí tenemos algunas de las cosas que son más importantes, pero yo creo que la más importante de todas es la primera, y es que como somos miembros académicos de la UIT, además de tener acceso a toda la información libre que hay en el sitio de la UIT, también tenemos acceso a mucha más información restringida para los miembros. Y para poder tener acceso a esta información, a este mundo de información, lo único que hay que hacer es navegar en la página de la UIT
y en un momento dado, si uno quiere tener acceso a una información determinada, lo único que hace uno es picarle ahí al enlace de la información que quiere, y si la información no es libre, se lo dice el mismo portal, le aclara a uno que no es información libre para todos, que si está en alguna institución que sea miembro de la OIT, por favor solicite su registro. Inmediatamente ustedes les pican ahí donde dice solicitar el registro. Se genera automáticamente una solicitud de autorización, la cual me llega a mí porque yo soy el representante del Politécnico en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y de inmediato yo, desde mi correo, autorizo el acceso a la persona que quiera tener información de la que está más restringida. Hemos tenido tutoriales, hemos tenido muchas conferencias, hemos tenido visitas de los principales funcionarios de la OIT aquí al Politécnico, no a México, al Politécnico. Nos han visitado al menos en tres ocasiones, tres de los funcionarios principales, y esto es obviamente de mucho valor para la gestión internacional del Politécnico. Por último, me gustaría comentarles que la OIT tiene un programa de desarrollo de centros de excelencia en telecomunicaciones, los cuales son reconocidos por la OIT y pueden instalarse, pueden ponerse en operación en las distintas instituciones académicas miembros de la OIT. El Politécnico ya lo intentó en una ocasión y desgraciadamente por razones de estas engorrosas de los trámites, la solicitud llegó a la OIT ya fuera de tiempo. Quizá esto fue un poco de suerte, porque casualmente esta última convocatoria que hubo para los centros de excelencia se dio unos meses antes de que empezara la pandemia. Entonces, esos dos años de pandemia que vivimos, pues realmente los centros de excelencia no operaron, no hubo cursos presenciales, o si hubo mucha restricción para los mismos. Entonces, pues de algún modo fue benéfico que no entráramos, porque no hubiéramos tenido mucha actividad a nivel internacional, pero estamos esperando la siguiente convocatoria, que se va a alargar un poco, dado que se les dio un tiempo, digamos así, de recompensa a todos estos centros que estaban autorizados, y van a durar todavía operando un tiempo más, sin volver a pasar por la fase de registro y de autorización. Pero en cuanto salga la nueva convocatoria, el Politécnico va a intentar formar parte de esta red de centros de excelencia de Colombia, en los cuales se pueden establecer, se pueden dar cursos de especialistas a nivel mundial dentro de las instalaciones del Politécnico o de manera remota. El tutorial que les mencioné hace rato, que está en que está aquí en el punto número 1, a ese tutorial tuvimos cuatro expertos internacionales en fibras ópticas. Fueron 2 italianos, un japonés y una persona de Finlandia, un finlandés. Y realmente fue un curso que entre los alumnos, no les puedo mentir, no me atrevería a mentirles, pero las sesiones que se dieron en la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, en verdad no cabían ni siquiera, se llenó obviamente el auditorio, se llenó la entrada al edificio, y todavía había muchos estudiantes por ahí. Fue un curso muy interesante que tuvo además mucho impacto en el estudiantado de nuestra institución. Pues esto es lo que les quería comentar, muy breve, porque realmente se puede uno pasar horas hablando de cada uno de estos puntos, y sí me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, algún interés particular, que yo trataría de responderles, cualquiera que fuera su interés.
Si alguien desea participar, por favor, para acercarse el micrófono. Ok. ¿Pueden pasar para acá, por favor? Ok, segunda persona, terminamos. Para problemas de la cultura, las artes plásticas, por ejemplo, han entrado también al Politécnico, Historia del Arte, y la ciencia y el arte ha sido una discusión constante en este privilegio que tienen las gentes de estar en una jungla del conocimiento. Desde luego, los medios de comunicación masivos han progresado increíblemente, el cual hace confiar cualquier participación, por muy pequeña que ésta sea, en la cultura. Las artes plásticas y los inventos, la forma en que se patenta, la forma en que la ingeniería cada vez está dentro del acierto y del error, buscando nuevas formas de comunicación, sobre todo la parte que sería modificar todas las acciones directamente sobre las máquinas que comunican. Es decir, tenemos un mundo muy nuevo, demasiado nuevo, donde pareceríamos un mundo pelícanos llenos de información. Mucha está grande, pero ¿dónde va a llegar a comunicarse? El problema sería la pregunta, ¿no? Si alguien pregunta, ¿para qué vas a hacer tú? ¿Qué pasaría, pues, cuando hablemos de nuestra cultura mexicana interviniendo con las comunicaciones? Tenemos sordomudos, tenemos ciegos que se comunican. ¿Cómo hemos resuelto meternos un poco más en ellos, a pesar de que las máquinas estén tan alejadas de ellos? Es decir, la ciencia y la aplicación, yo creo que es una belleza que tenemos en las manos, y el tiempo disponible para poder llegar a comunicarnos con ellos. Es decir, ¿cómo es posible que el entendimiento y todo se pueda llegar a un progreso fuera de patrias, fuera de intereses políticos, pueda resolver los problemas humanos? La pregunta sería, ¿cómo accionar esto al sombrero que es de chango que también de las comunicaciones? Bueno, yo creo, obviamente es muy interesante poder atender ese tema, pero sí tendríamos que contextualizar que, por ejemplo, si existiera un invento, una invención para poder volver a ver, alguien tendría que hacer ese invento, que no sería cuestión de las telecomunicaciones, pero si en un momento dado ese invento requiriera alguna interfaz, entonces sí tendría que entrar, ¿no? Y así para cualquier cuestión, por ejemplo, para los oídos. Yo recuerdo la primera medida que se tomó específicamente para los ciegos. Ustedes han tenido el detalle de ver, por ejemplo, los teléfonos de antes. Yo no sé si los celulares ya no lo tienen, porque ahora ya no tienen teclado, pero todos los teléfonos de antes, incluyendo las computadoras, tienen al menos una tecla que tiene una marca. Por ejemplo, aquí lo tienen la J, yo creo que todas las computadoras lo tienen en la J, tienen una marquita abajo. Y eso es para que la persona que no ve sepa dónde poner las manos y ya se ubica en dónde está, cómo está el teclado. Nada más tocando la J ya ve ahí que ahí está la marquita, entonces ya sabe qué es la J y automáticamente ya por práctica ya sabe cómo está el teclado. Pero esa fue una invención muy importante hace muchísimos años, pero insisto, si hay alguna invención que requiera de las telecomunicaciones para poder solventar alguno de estos problemas físicos o de la razón de lo que sea, podría y necesitar a las telecomunicaciones, entonces sí tendría que entrar la UIT a atender ese asunto. ¿Existe una carrera especificada en lo de telecomunicación?
En telecomunicación en general, pues sí me tiene, Zacatenco y Culhuacán tiene telecomunicaciones. El asunto es, yo creo que tu pregunta sería más o menos enfocada a lo que son las normas y la regulación, que muchas veces la gente los ingenieros en telecomunicaciones estamos muy enfocados a que queremos armar circuitos, queremos establecer sistemas y queremos hacer cosas. Y por un lado la escuela que no da una orientación hacia lo que es la normalización, a la elaboración de normas y a la regulación, que es muy importante, pues eso hace que los estudiantes se alejen un poco de estos temas. En mi caso yo me metí a esto porque yo caí ahí. Cuando yo salí de la escuela llegué a un laboratorio de pruebas en donde se hacían se probaban todas las especificaciones de los teléfonos, de los faxes, de los telex, etcétera, todos los equipos que había en su momento. Se hacían las pruebas de interconexión de todos los aparatos. Entonces eso me permitió tener contacto con las normas y tener contacto con la regulación. Fue algo, pues digamos, que así me tocó y desde entonces yo me agarré por ese camino. Pero sí sería algo muy importante que se enfocara un poco en las materias de las ingenierías en telecomunicaciones hacia lo que es la regulación y la normalización. La ESIME Zacatenco, al menos la sección de graduados, ellos sí hicieron un curso de un semestre en el cual me invitaron a participar y lo organizamos con mucha de la gente que trabaja sobre estos temas en México, y se organizó todo un curso para la normalización y regulación que tuvo mucho éxito, pero desgraciadamente no se le ha dado seguimiento. Ese curso que se dio en una ocasión no se ha replicado, pero sí fue un curso que fue muy interesante porque vinieron gente que ha tenido cargos muy importantes dentro de México en el sector a dar sus experiencias aquí, a invitar y a decir los beneficios que se tienen de trabajar en este tema. Muchas veces la ingeniería lo ve, a veces ni lo ve, no seamos claros. Insisto, se van más a la cuestión física y todo lo que son normas y regulaciones, aunque son el origen de las cuestiones físicas, no los atraen o no se dan por enterados. Vamos a hacer otra dinámica en el sentido de que el maestro o los maestros van a hacer unas preguntas a ustedes y el primero que levante la mano se le va a otorgar un libro. ¿Vale? Conteste bien, más bien. Bueno, antes que nada, lo que me gustaría preguntarles, sí pude transmitir qué es la UIT, y si alguien lo captó, me podría decir brevemente qué es la UIT. Yo creo que soy re malo. No, parece que no soy tan malo. Bueno, se podría decir que es como una asociación especificada en la telecomunicación. Se podría decir que es una asociación especificada en la telecomunicación. Es la institución enfocada a las telecomunicaciones, pero para poder coordinar todo entre todos los países. ¿Por qué es importante? Porque vamos a suponer, yo tengo dinero y agarro y aviento un satélite al espacio y transmito, y mi satélite es excepcional. Y yo transmito en la frecuencia que se me da la gana, y mi cobertura es la que yo decido y todo, ¿no? Yo lo podría hacer si tuviera mucho dinero, pero si hay otros que también tienen mucho dinero, o hay empresas que lo necesitan, que también lanzan un satélite y empezaran a hacer lo mismo que yo, pues al rato ninguno ni el otro funcionaría, porque habría una interferencia. Entonces, la única, una de sus labores es evitar la interferencia, hacer que
los países o las empresas negocien para que esas interferencias se reduzcan, se utilicen bandas de frecuencia distintas, las coberturas sean limitadas hacia ciertas áreas, etcétera, etcétera. Esa es una de las importancias que tiene la UIT. Y además esos mismos satélites podrían ocasionar interferencia a los servicios en tierra, al Wi-Fi, a las redes móviles, etcétera, etcétera. Entonces todas esas diferentes frecuencias tienen que estar totalmente asignadas a ciertos servicios para evitar que se interfieran. Por eso es la importancia de la acción de la UIT. Entonces se podría decir que es como el que los controla. El que los coordina. Sí, bueno, es un control pero coordinado, porque no puede decir, la UIT no puede llegar y decir, no, las cosas van a ser así, no. Porque ahí participan todos los países. Todos los países pueden opinar y si alguno no está de acuerdo lo dice y se tienen que llegar a poner de acuerdo. Entonces, la UIT no manda, pero al coordinar y al lograr los consensos entre los distintos países, entonces sí se pueden emitir recomendaciones que los países están obligados a cumplir. ¿Sí? Ok. Buenas tardes. Me entendí un poco fuera de contexto porque llegué un poco tarde, pero por lo que entiendo es una institución que se usa como intermediario, ¿no? Intermediario entre los países. Mi duda es que si nada más es administrativamente o ustedes crean los dispositivos. Los resolutivos sí se crean dentro de la UIT, pero insisto, no por la UIT, sino por los países y las empresas que participan. Pero sí las normas salen de ahí, los documentos oficiales salen de ahí. Ok, es más administrativo. Yo no la pondría tan administrativa nada más, porque realmente la labor que desarrollan los funcionarios que ahí trabajan, incluyendo a todos los integrantes, a todos los miembros, opinan técnicamente. Y, por ejemplo, el funcionario está obligado a saber si una decisión que se va a tomar por un grupo de trabajo o por una comisión, lo que sea, y él tiene que estar consciente de que si se puede hacer o no. Ah, ok. Porque si no, Tiene que tener conocimiento, ¿no? sí tiene que tener conocimiento. Muchas gracias. Se han hecho otra pregunta a ustedes y ellos que la contestan. Es una pregunta. ¿Pueden pasar, por favor, para acá? Buenos días. Entonces, déjenme ver si entiendo bien. La UIT es un organismo multinacional auspiciado por la ONU, ¿no? Entonces, va mi pregunta. Justamente por esas políticas, tengo entendido, estoy equivocado quizás, que la UIT no emite normas, emite recomendaciones, sugerencias, digamos, para los países miembros a partir de un consenso técnico entre ellos, ¿no? Pero las normas no. Las normas, tengo entendido, son cuestiones básicamente de cada país, pero tratan más o menos, según también entiendo, de adecuarse a las recomendaciones o los lineamientos que emite la OIT. ¿Estoy de acuerdo? Sí, pero por ejemplo, si la UIT elaboró y autorizó y consensuó una recomendación, quiere decir que hubo muchos países y muchas empresas que están de acuerdo. Entonces, por ejemplo, les puedo platicar el caso que no les quería platicar, pero por ejemplo, Costa Rica hace muchos años se fue por la libre de contratar un sistema de telefonía celular, no como esta, ¿no? Eran los celulares de allá, de aquellos tiempos, fuera de la UIT, de una empresa que los chamaqueó, pero en verdad lo chamaquearon al gobierno. Y pues no se pudieron comunicar con nadie en el mundo porque utilizaban frecuencias distintas, los protocolos de comunicación eran distintos, todo era propietario, entonces no se pudieron comunicar con nadie y tuvieron que desechar ese sistema y contratar uno de la UIT. Entonces las recomendaciones, aunque son recomendaciones, pero si ya están autorizadas, están establecidas dentro de la UIT, pues si uno se va por otro lado, pues ¿a qué le tira, no? O sea, no sería posible.
Entonces, en los organismos, bueno, en las comisiones que tiene la UIT, hay participación tanto del sector público como privado. Y de la academia también. Ah, ya. Sí, Eso es. así es. Y el Politécnico actualmente, bueno, el país México, ¿cuántos representantes actualmente tiene acreditados ante la UIT? Bueno, por ejemplo, la UIT, obviamente la mayor que hemos tenido cuando se hizo la plenipotenciaria en Guadalajara, México, fueron cientos de gente que va. Porque obviamente no es lo mismo ir a Guadalajara que ir a Dubái, ¿no? Por ejemplo. Entonces a Dubái, cuando estuvimos en Dubái, fueron como unos 40, ¿no? Depende de la temática. Como uno se sabe, toda la gente que va a asistir sabe la orden del día que va a haber durante las semanas que dura la reunión, pues unos dicen si voy, no voy, esto no me importa, pues esto lo que salga a mí, pues lo que salga lo acepto ya. Entonces la gente empieza pero por ejemplo cuando fueron en Estados Unidos pues también va mucha gente, ¿no? Mucho más barato ir aquí que ir a Europa o a Asia o a Oceanía, ¿no? Muy lejos. Entonces sí depende, pero entre más económico o más importantes sean los temas que se van a tocar, si son de mucha importancia va mucha gente. Todos los involucrados tienen que ir, porque si no, pues, sus empresas, quién sabe dónde van a ir a parar, ¿no? Y los gobiernos tienen que ir porque son los que coordinan a las delegaciones de México. ¿Hay reuniones anuales o no tienen una periodización? No, sí, o sea, de las 4 mundiales que hay, se hace una cada año para evitar que haya 2 en un año y eso aumenta los gastos y la logística se complica, ¿no? Entonces normalmente se hace una de las grandes, las mundiales cada año, pero además de manera constante hay reuniones de grupos de estudio y de comisiones de estudio, de manera constante, y la gente puede participar de manera remota, o sea, no es necesario ni siquiera al menos nada más para escuchar y ver cómo lo que están tratando. ¿Hay alguien más que desea participar, por favor? Buenos días, antes que nada. Mi pregunta es si hay una sede como principal en la que vayan los partícipes de la organización, como por ejemplo, no sé, algún centro en donde se reúnan todas las naciones que participan en esto de la UIT. Sí, hay. La sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones está en Ginebra, en Suiza. Y obviamente no todas las sesiones mundiales se organizan ahí. Como comenté, ha habido en distintos países. Es más, ahorita se está desarrollando una en Bucarest, en Rumanía. Se está llevando a cabo la plenipotenciaria 2022. Pero sí, la UIT tiene su sede. Está en Ginebra, está en lo que le llaman la Plaza de las Naciones, porque ahí está la Organización Internacional del Trabajo, están los de la salud, están los de los desastres, están muchas organizaciones que están en una zona muy amplia y la UIT está en una de esas zonas. Y ahí en esa misma zona hay un lugar que se llama el Centro Internacional de Convenciones de Ginebra, y ahí es donde se hace la reunión. Son lugares que son impresionantes, la verdad. Por ejemplo, pueden tener hasta 5 auditorios independientes, pero si llegan las plenarias, que es donde participan todos, abren puertas, abren divisiones, y es un auditorio así gigantesco como para 4,000 gente, que al mismo tiempo se pueden dividir y hacen varios auditorios más pequeños, ¿no? Pero es un lugar increíble, ¿no? O sea, requieren de mucha gana esos lugares, pero sí tiene su sede. Todas las organizaciones mundiales tienen su sede. A nivel nacional, como UIT no hay más de todas esas organizaciones
estudios internacionales. ¿Cuántos libros tenemos todavía? Dos participantes más. ¿Alguien más desea participar? Bueno, pues si no hay más, damos por concluida la presente conferencia y los seguimos invitando a que sigan asistiendo a este foro Darwin. La siguiente conferencia, que sería a las 13 horas, sería plantas medicinales contra el cáncer. Si gustan acompañarnos, bienvenidos. Y muchas gracias, maestros, por habernos acompañado en este foro Darwin. Y muchas gracias a nombre de Instituto Político. Antes de que se vayan, también los invitamos a que visiten el stand que tenemos del Centro de Desarrollo Aeroespacial en el pabellón de Ciencia y Tecnología. Si van a ir derecho, estamos del lado derecho. Muchas gracias y gracias a todos por su participación.